Iglesia, la oposición es algo que viene junto con el paquete de la salvación, te guste o no. Como cuando vas al McDonald's o alguna de esas tiendas y que pides un combo, pero dentro del combo viene algo que no te gusta, ¿cierto? Nos llega a pasar. Pues algo muy parecido pasa con la salvación que Dios da a sus hijos. Él nos da un combo que bendice a sus hijos, pero dentro de ese combo hay algo que no nos gusta y se llama oposición. Los falsos evangelios que andan por allá afuera nos enseñan de lo hermosa que es la salvación, del perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios y la vida eterna, pero muy poco o nada nos predican del precio que hay que pagar en esta tierra cuando la salvación ha llegado a mi vida. Sí, se enfatiza mucho en el precio que el Hijo de Dios tuvo que pagar para pagar la condena de mi alma, pero muy poco o nada sobre el precio que tendremos que pagar cuando nos hemos rendido a Jesús. La oposición, iglesia, a la que todo cristiano tiene que enfrentar en esta vida cuando es nacido de nuevo, cuando has decidido seguir a Jesús, es una trinidad diabólica. Una trinidad diabólica compuesta por Satanás, compuesta por el mundo y compuesta por nuestro propio pecado. Satanás y sus huestes demoníacas, iglesias, siempre se opondrán a los hijos de Dios, como lo hizo la serpiente en el jardín del Edén. Cuando tentó a los primeros seres humanos a dudar y a rebelarse en contra de su creador. El mundo, por ejemplo, iglesia, siempre buscará persuadirnos para que suceda lo mismo, para que dudemos la palabra de Dios en momentos que demandan fidelidad y obediencia. La cara del mundo tiene muchas facetas. Puede venir en forma de placeres mundanos, puede venir en forma de problemas, puede venir en forma del pecado de los demás que me trae sufrimiento. Puede venir en forma de falsas doctrinas que salen de la boca de falsos maestros y de falsos hermanos. Puede venir en forma de organizaciones, de instituciones, de gobiernos que atacan y que están en contra de los principios de Dios. Mi propio pecado también ahora se convierte en un miembro de la oposición cuando en verdad he creído en el Evangelio de Jesucristo. La lucha de la carne contra el espíritu de la que habla la Biblia. Ese pecado lleno de pasiones en las que antes me deleitaba, ahora va a jugar un papel de opositor para tentarme y hacerme caer, buscando llevarme nuevamente cautivo a las pasiones carnales de las que me liberó el Hijo de Dios. El llamado de Jesús a sus discípulos en el primer capítulo, iglesia, ¿recuerdan cuál fue? Ustedes serán mis testigos. Y también expliqué en ese primer capítulo lo que significaba esa palabra. Ustedes serán mis mártires, es una mejor traducción. Un mártir, iglesia, asume que habrá oposición, si no, entonces no le llamemos mártir. Llamémosle otra cosa, la cual tristemente muchos cristianos profesantes no asumen en nuestros días. Pero un mártir de Jesús resiste la oposición encarnando a Jesús, como dice el título de mi sermón. Un mártir de Jesús resiste la oposición encarnando a Jesús. Iglesia, en nuestro texto de esta mañana, el doctor Lucas nos va a narrar la historia del segundo mártir de la fe cristiana. Muchos teólogos dirían que él es el primer mártir de la fe cristiana, pero yo me atrevo a decir que eso es mentira. Porque el primer mártir de la fe cristiana fue el Hijo de Dios, ese que fue clavado en una cruz,
ese que compró nuestra redención a precio de sangre. Él fue el primero, Él puso el ejemplo. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, iglesia, este segundo mártir, Esteban, supo imitar y resistió la oposición de la misma forma que lo hizo su Señor Jesucristo, modelándonos a nosotros y también a la iglesia de sus días cómo resistir la oposición, encarnando a Jesús en nuestras vidas. Cuando digo encarnando, iglesia, no te vayas a ir con un pensamiento herético de pensar que tú eres Jesús, pero sí con la idea de que tú eres un representante de Jesús, de que Él te puso su nombre, de que Él dijo que tú eras la luz. Ese que dijo que era la luz, dijo que tú eras la luz. Ese que dijo que venía a proclamar libertad a los cautivos, le dijo a sus discípulos: ustedes vayan y proclamen libertad a los cautivos. Tenemos que encarnar esas instrucciones en nuestras vidas. Mi sermón esta mañana nos mostrará 4 aspectos necesarios para que glorifiquemos a Jesús y le encarnemos fielmente en contra de la oposición. Así que vamos a leer, iglesia, nuevamente capítulo 6, versículos del 8 al 15, para ver el primero de ellos. Capítulo 6 de Hechos, versículos 8 al 15. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Iglesia, si eres como yo, seguramente eres muy tentado a pelear en contra de la oposición de la misma forma con la que ellos te atacan. Por ejemplo, si vas manejando, seguramente si alguien te avienta el carro o se te cierra, la tentación es esa, que tú también le avientes el carro o te le cierres, ¿cierto? Cuando alguien te trata mal, cuando vas a ir a hacer alguna compra, la tentación es que tú lo trates igual de mal en respuesta, ¿cierto? Últimamente he recibido difamaciones y mi tentación es a responder con dureza hacia esas difamaciones. Pero la palabra de Dios, iglesia, nos muestra una mejor forma de conducirnos ante la oposición. Esteban aquí, según vemos la semana pasada, ¿recuerdas? Fue elegido por los apóstoles para ser un servidor de mesas. No solo era un siervo de los hombres, sino que también era un fiel proclamador de la verdad que incomoda a los hombres. Versículo 8 nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de verdad, y versículo 10 nos dice que se manejaba bajo un espíritu y una sabiduría que la oposición no podía resistir. Su estrategia no era difamar a la oposición, como vemos que ellos hacían en versículo 11, donde le acusaban de hablar en contra de Moisés y de Dios, sino más bien su estrategia era hablar la verdad que incomodaba a la oposición.
y que los incitaba a jugar ese juego de la difamación, acusando a Esteban de blasfemo. Similar a lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdas? ¿Cómo es que Él era atacado por la oposición? La verdad que Él predicaba era malinterpretada por aquellos que no entendían las cosas espirituales. Y como resultado, la única conclusión a la que podían llegar era la de que Él era un blasfemo. Esa va a ser, iglesia, comúnmente la acusación de aquellos que juzgan tus palabras cuando aún no les ha amanecido. ¿Le pasó a Jesús? ¿Le pasó a Esteban? ¿Le pasó a los discípulos de Jesús? Y te va a pasar también a ti. El mundo siempre tendrá un ejército de falsos testigos, como vemos en la vida de estos mártires de la fe. Los religiosos siempre se han de indignar cuando les toques a sus ídolos y se van a desatar en contra tuya con una oposición que se originó en sus corazones. Versículo 9, iglesia, nos dice cómo la élite de la sinagoga, de los libertos, discutían con Esteban. Al no poder contender con la verdad, recurren a las artimañas del falso testimonio, donde lo acusan de haber tocado a sus ídolos, el templo y la ley de Dios. Seguramente, no dice el texto, pero me atrevo a inferir, que Esteban les hablaba sobre cómo Jesús dijo de sí mismo cuando mencionó que destruiría el templo de su cuerpo y lo resucitaría al tercer día. Pero los ciegos espirituales siempre torcerán la verdad, como vemos en versículo 14, donde ellos interpretan esas palabras como una amenaza terrorista, donde Jesús iba a destruir el templo de piedra que ellos veneraban, y que iba a venir a cambiar las tradiciones que tanto idolatraban, que ellos mismos se formaron, porque ni siquiera fue Moisés. Pero la actitud de Esteban, al ser traído ante el concilio, como vemos en versículo 12, y el falso testimonio que vemos en versículos 13 y 14, es la misma de la de su maestro cuando fue enjuiciado injustamente. Callado, esperando la gracia, el poder, la sabiduría y el espíritu del que hablan versículos 8 y 10. Su confianza estaba no en sus fuerzas, sino en Dios. Su confianza era tal que creía en las palabras de Jesús. ¿Recuerdas cuando Él les dijo? No te preocupes lo que vas a tener que decir cuando te traigan y te enjuicien por causa de mi nombre. Porque en ese momento yo te voy a dar las palabras en defensa tuya y del evangelio. La prueba de que eso era verdad lo vemos en versículo 15, donde su rostro era como el rostro de un ángel ante los ojos de la oposición, confiado en su Señor. Seguramente tenía una sonrisa en la cara. Él sabía lo que le podía pasar y no vivía acobardado, buscando palabras para complacer a la oposición, de forma que no se enojaran y no le hicieran daño. El espíritu, iglesia, bajo el que Esteban se movía y los apóstoles de Jesús se manejaban, era el mismo espíritu que su maestro usaba para enfrentar la oposición. Encarno a Jesús, iglesia, cuando ante la oposición soy guiado por el Espíritu, como dice el primer punto de mi sermón. La guianza del Espíritu Santo de Dios es últimamente, iglesia, nuestra herramienta más poderosa en contra de la oposición. Cuando nos vemos más débiles, iglesia, ante la oposición, entonces Dios resplandece en nuestras vidas y se glorifica en nuestras debilidades, como dice la Biblia. Cuando nos quedamos callados ante la difamación y los ataques e indirectas, el Espíritu Santo de Dios intercederá por nosotros para avergonzar a la oposición, a los que se burlan de nosotros. Cuando creemos que encarnar a Jesús es nuestra mejor defensa,
Él se exalta y nosotros menguamos. Él se glorifica y nosotros funcionamos como buenos mártires que se enfocan en la verdad y no en las cosas que la oposición quiere que nos enfoquemos. En la siguiente sección, iglesia, veremos cómo la obediencia de Esteban es premiada por Dios. Y cómo en el poder del Espíritu de Dios le dará a la oposición una cátedra llena de verdad y de exhortación para sus vidas. La sección de la que estoy hablando abarca capítulo 7, versículos 1 al 53. Y no te preocupes por lo larga que es la sección, no la voy a leer toda. Ya lo hicimos antes del sermón. Sino más bien me voy a enfocar en que veamos algunos puntos claves de lo que Esteban quiso traer a la atención de la oposición para transmitir verdad que ellos necesitaban escuchar. La pregunta que disparó la proclamación de la verdad que expuso Esteban, la vemos en capítulo 7, versículo 1. Y versículo 12 en adelante es la respuesta a esa pregunta al sacerdote. El sumo sacerdote que fue el que hizo la pregunta. El problema, iglesia, de los religiosos de la época de Esteban no era que desecharan las cosas que Dios instituyó para que lo buscaran. Ese no era su problema, sino que su problema era que terminaban adorando más esas cosas que al Dios que se las dio como guía para que lo adoraran a Él. De forma que se convirtieron esas cosas en sus ídolos. Amaban más a Moisés que a Dios. Amaban más al templo que edificó Salomón que al Dios que permitió la construcción de ese templo. Amaban más la ley y sus tradiciones que al Dios que les dio esa ley para que le buscaran. Similar a lo que pasa en el cristianismo de nuestros días, donde muchos aman más un estilo de alabanza que al Dios que es digno de toda la alabanza. Aman más un tipo de predicación en vez de amar más al Dios que nos dio su palabra. Aman más la sana doctrina que la sana aplicación de la misma. Aman más la idea de una iglesia perfecta que el ser parte de la iglesia imperfecta que Dios está edificando en el poder de su Santo Espíritu. Así que pongan sus ojos, iglesia, en la pantalla para que veamos de forma muy rápida la defensa teológica que Esteban le da a sus opositores como respuesta a sus acusaciones idólatras sobre el templo y la ley que Dios les dio. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Hay forma de que se pueda subir? Bueno, así de... Les dije, versículo 1 al 53 es la defensa de Esteban, o la respuesta. Y vamos a ver la defensa como una escalera. Como cuando yo doy una respuesta, como cuando yo doy una respuesta que va subiendo de nivel. ¿Alguna vez te ha pasado? Que das una respuesta que va subiendo de nivel. Es lo mismo que hace Esteban. Esteban da una respuesta que sube de nivel, como una escalera. Empieza tranquilo y después empieza a enfatizar en otras cosas, le va subiendo de color y de tono a las cosas y llega a un punto en que exaspera a la audiencia con la verdad. Lo mismo está haciendo Esteban. Desgraciadamente no van a poder ver el gráfico, pero la idea es esta. Versículos 1 al 8 habla de Abraham, ¿cierto? Se enfoca en Abraham, se enfoca en las promesas que Dios le dio a Abraham, cómo es que lo sacó de una vida pagana, lo llevó a otra tierra y le hizo promesas. Y cómo no nada más le hizo promesas, sino hizo un pacto con él. Ese pacto lo selló con algo gráfico, con algo que le iba a hacer recordar ese pacto, como la circuncisión. Y también le dio su primer hijo, el cual tuvo otros hijos, entre ellos Jacob. Después, versículos 9 al 19, vemos cómo uno de los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, recuerdan las 12 tribus de Israel. Él tuvo 12 hijos, uno de ellos era José, quien fue rechazado en versículo 9, pero que trajo bendición
al pueblo de Dios. Fue rechazado por sus hermanos, pero ese rechazo lo usó Dios para traer bendición al pueblo de Dios. Después del versículo 15, José muere. Y el faraón, que había puesto sus ojos en él con la confianza y le había dado autoridad, había también ya muerto. Entonces llegó un nuevo faraón que no conocía de José, y él no le dio el favor que el primer faraón le había dado. Entonces lleva y esclaviza a la familia y a sus descendientes de José. Pero del versículo 20 al 39 nos narra de otro libertador, un Moisés que tuvo un encuentro con Dios, pero que también fue rechazado por el pueblo. Lo vemos en versículos 27. Moisés anuncia a un Mesías en versículo 37. Jesús, quien dio la ley, en el versículo 38. Jesús rechazado por los ancestros de estos judíos a los que Esteban le estaba hablando en el desierto, versículo 39. En el versículo 39 también nos dice que los corazones de los padres de estos judíos, de los ancestros, regresaron a Egipto. Ellos no estaban en Egipto, seguían en el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto. De la misma forma que tú puedes estar sentado en esta silla y pensar que estás escuchando y siendo devoto a las cosas de Dios, pero tu corazón está en otro lado. De esa misma forma lo podemos ver aquí en el pasaje con el pueblo de Egipto. Versículos 40 al 50. Israel adoró a la creación antes que al Creador. Eso lo vemos en 40 al 43. Después el tabernáculo que Dios instituyó para ahí morar a su presencia, la presencia de Dios para el pueblo de Israel, la vemos en 44 al 45. Luego vino la idea del templo por David, el rey David, el cual no edificó ese templo, sino lo edificó su hijo Salomón, y lo vemos en versículos 46 al 47. Después Dios hace esta declaración en versículos 48 al 50, donde Dios no puede ser contenido en un espacio. En resumen, Dios no puede ser contenido en un espacio. Esteban cita Isaías 66, 1 al 2, el cual quiero que leamos. Ustedes no tienen que ir allá, yo se los voy a leer. Isaías 66, 1 al 2 dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me podréis edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. ¿Te das cuenta el color del argumento que está enviando Esteban a la oposición? Él está diciendo: ustedes no han entendido los argumentos de Dios. Ese argumento que le dio a Salomón cuando le dijo que Él no habita en moradas hechas por los hombres, que su complacencia no está en los rituales sagrados, en nuestras tradiciones, en las cosas que nos hacen ver espirituales. Su complacencia está en un corazón contrito y humillado. Esa parte no la dice Esteban, pero él sabe que ellos conocen sus Biblias y saben el mensaje que les está mandando. Le está diciendo: ustedes no son esos. Dios mira al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra, y ustedes no son esos. Después escalafona un escalón más, versículos 51 al 53. Donde le dice que los judíos no son humildes, que son gentiles espirituales, porque les dice que son incircuncisos. Aunque seguramente todos tenían la circuncisión de carne, ellos no tenían la circuncisión que Dios demanda de los que son los suyos, del corazón. Ellos eran rebeldes
y opositores como sus padres, les dice en versículo 51. Esteban los acusa de matar al justo que anunciaron los profetas, mismos profetas que mataron también sus padres, en versículo 52. Esteban los acusa de hacer mal uso de la ley de Dios, en versículo 53. En resumen, iglesia, ellos son los que han rechazado a Moisés y la correcta interpretación de la ley de Dios y del templo. No Esteban, no las acusaciones contra Esteban, los blasfemos son ellos. Esa es la respuesta que Esteban da, cargada de acusación en contra de la oposición. Encarno a Jesús, iglesia, cuando mi teología es bíblica y cristocéntrica, como dice el segundo punto de mi sermón. La teología de Esteban era bíblica en cuanto a que mostró a la oposición la revelación progresiva que Dios dio al pueblo de Israel. Y también es cristocéntrica en cuanto hace conexiones correctas en la persona de la que habla Moisés, de la que habla la ley, de la que habla el templo y los profetas. Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el justo de versículo 52, quien vivió la vida justa que tú y yo no pudimos vivir, y por lo cual merecemos estar separados de la presencia de Dios. El justo que fue tratado como injusto por culpa de tu pecado y de mi pecado. El justo, el cual tú y yo también traicionamos cuando no nos sometimos a la ley que Dios nos dio para que le buscáramos. El justo, quien tuvo que morir por culpa de tu asesino pecado y del mío, para que tuviéramos esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. En ese Jesús, es a ese Jesús al que te está invitando a venir el texto esta mañana, si aún no le conoces. Te invita a venir humillado y no en religiosidad jactanciosa como vemos en los corazones de la oposición. Escúchame, yo no sé cuál sea tu artefacto religioso que se interpone entre ti y la salvación que Jesús ofrece. Tal vez no es un templo o la ley o algún hombre como Moisés, pero sí es tu tradición, tus falsas creencias, tus ideas de pensar que tus buenas obras son suficientes para ganar el favor de Dios. Tal vez sea tu pecado que tanto idolatras, tus pasiones de la carne que alimentan las tentaciones que te ofrece este mundo. Tal vez sea tu indiferencia o tu ignorancia. Sea lo que sea, ríndete. Deja de jugar a que puedes burlar a Dios y mejor ven a la gracia que se recibe por fe en la obra redentora de Jesús, muriendo por tu pecado y resucitando al tercer día para darte vida junto con Él. Deja de ser de cerviz dura y mejor ven en arrepentimiento y fe a la misericordia, el amor y la gracia de Dios, en humillación y en arrepentimiento como Jesús pide que lo hagamos. Ven a eso. No seas como la oposición. No seas como esos judíos que se ven muy bien por fuera, pero por dentro son como tumbas y huesos secos. Amén. Vamos a continuar, iglesia, capítulo 7, versículos 54 al 60. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron en contra de él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Jesús,
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Iglesia, cuando nuestras defensas están fundamentadas en la verdad, la oposición siempre tendrá este tipo de respuestas. La ofensa será profunda. Los dientes que demuestran la furia en contra de la proclamación de la verdad serán rechinados hasta romper nuestros oídos. Es muy común que cuando hablas de la verdad a la vida de alguien que se le dijo que tenía que escuchar, la persona frunza el ceño, se exaspere, llore de rabia, te grite tapándose los oídos y en algunos casos hasta te quiera golpear o matar. Esa es la respuesta que uno desearía no experimentar ante la proclamación de la verdad, pero que desgraciadamente muchas de las veces sucede. Esa es la respuesta de muchos de los que se rehúsan a creer en el Evangelio de Jesucristo, como vemos en la sección del texto que acabamos de leer. No hace mucho tiempo una persona me pidió disculpas por las cosas malas que había pensado en contra mía. Acto seguido hubo llanto, lo cual yo quise interpretar como el Espíritu Santo de Dios trabajando en el corazón de esa persona, trayendo arrepentimiento genuino en su corazón. Yo perdoné, claro, porque es lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer cuando hemos decidido seguirle a Él, imitarle en el perdón. Pero pocos días después de ese momento, la persona se marchó de mi vida, lo que me llevó a la conclusión de que esas lágrimas no fueron de arrepentimiento genuino, sino más bien de coraje ante la supuesta humillación de su persona, ya que si hubieran sido lágrimas provocadas por el Santo Espíritu de Dios, la persona se habría quedado para que camináramos juntos la vida cristiana en amor y en unidad como el Señor Jesucristo la diseñó. Es por eso, iglesia, que debemos esforzarnos en ser como Esteban en el texto que acabamos de leer hoy. Versículo 55 nos dice que lleno del Espíritu su mirada estaba en Dios, en las cosas de arriba, en la gloria de Dios y no la de los hombres. Su esperanza estaba en el que estaba sentado a la diestra del Padre y no en las promesas falsas que nos hacen los hombres. Su visión era para las cosas eternas y no para las cosas terrenales. Por eso no le importaba hablar verdad, que amenazara su vida en la tierra o su relación con los hombres. Encarno a Jesús, iglesia, cuando mi esperanza está en Dios en medio de la prueba, como dice el tercer punto de mi sermón. Cuando mi esperanza está en Dios ante la prueba, iglesia, entonces podemos imitar la misericordia de Dios, deseándoles bien a los que nos hacen el mal, como vemos que Esteban lo hizo en versículo 60, donde mientras Esteban era apedreado, clamó a Dios por misericordia, para que los pecados de la oposición no fueran contados en su contra. De la misma forma que hizo Jesús, ¿recuerdas? Cuando estaba clavado en esa cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estás, iglesia? Encarnando a Jesús en medio de la prueba. Tal vez no es tu ejecución a pedradas de lo que estamos hablando, pero sí las mentiras de los que se oponen a la verdad, la difamación, los chismes, las calumnias en tu contra o en contra de la iglesia. ¿Cómo estás encarnando a Esteban como lo hacía Jesús? Más bien, ¿cómo estabas encarnando a Jesús como lo hacía Esteban? Si te cuesta trabajo extender misericordia, ¿cómo habla eso de la posibilidad de que tu mirada no está en Jesús?
sino en las cosas de la tierra, en los hombres. En el versículo 58, iglesia, vemos a un joven llamado Saulo que aprobaba de la conducta de la oposición. Su aprobación era tal, iglesia, que estaba dispuesto a cuidar las prendas costosas de los asesinos para que tuvieran mayor libertad e impulso para arrojar las piedras, ya que las piedras le estorbaban para lanzar con fuerza y precisión las pedradas de su blanco. ¿Cuántos sacos has estado sosteniendo de los ataques de la oposición? Si es tu caso. Porque eso era lo que hacía Saulo. Es como cuando alguien se va a pelear. ¿Alguna vez te tocó ver a alguien a punto de tener una pelea? ¿Qué pasa comúnmente con la persona? Algunas personas lo hacen. ¿No se quitan la playera? ¿Y por qué lo hacen? Porque les estorba. Porque quieren tener la libertad de dar un mejor golpe. Que nada les obstruya tener esa libertad. Eso era lo que estaba haciendo la oposición, y ese era el trabajo de Saulo mientras le estaban arrojando sus sacos, sus prendas costosas, para que nadie se las robara, que por cierto eran muy pesadas. Cuando nuestras vidas, nuestros ojos están puestos en Dios, Él nos da la gracia, iglesia, de incluso clamar por misericordia por alguien como Saulo, como Esteban lo hizo durante su ejecución. El martirio de Esteban lo llevó a la muerte, la misma que padeció nuestro Señor Jesucristo en su martirio a la cruz. Que Dios nos dé la gracia, iglesia, de como Jesús y como Esteban, poner nuestras miradas en Dios ante las pruebas que nos traiga Satanás, el mundo y nuestro propio pecado. Porque solo de esa forma, iglesia, vamos a poder encarnar a Jesús en medio de severa oposición que nos pueda llevar a la muerte. Saulo estaba en completo acuerdo con ellos, dice el texto. Dice que en aquel día se desató una gran persecución en la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba a la cárcel. Iglesia, hay una cita que me gusta mucho de un teólogo famoso y dice así: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. La sección que acabamos de leer del libro de Hechos soporta esa declaración, en donde vemos cómo es que la sangre derramada por Esteban es el catalizador usado por Dios para que la comunidad de los santos de Jerusalén dejaran cualquier comodidad que les traía la vida y en su lugar salieran de su zona de confort para proclamar en Judea y en Samaria, como Jesús se los había pedido en capítulo 1 que hicieran. El resultado de la muerte de Esteban, iglesia, produjo a los que los creyentes fueran esparcidos ante la persecución que desató de forma sistemática Saulo y otros que le seguían. Saulo es una figura prominente en esta persecución. Él es una cabecilla de los de la oposición. Es así como lo quiere introducir el doctor Lucas en nuestra narrativa del libro de los Hechos. Quiere que sepamos muy bien de dónde salió Saulo y de lo que era capaz, cómo él inició esta cacería en contra de los hijos de Dios. Iglesia, la proclamación de la verdad muchas de las veces traerá salvación y transformación en las vidas de las personas, como lo vimos en capítulos pasados, que 3,000 y luego 5,000 vinieron a la fe en Jesús. Pero habrá otras veces, iglesia, donde la proclamación de la verdad te traerá oposición que resultará en tu muerte
o en ir a la cárcel, o en tener que sufrir penalidades por la proclamación del Evangelio. Encarno a Jesús, iglesia, cuando sufro penalidades por su nombre, como dice el último punto de mi sermón. Al igual que vimos con la oposición, como algunos enviados por Dios en el cuadro que les mostré, fueron rechazados, como José, como Moisés, como Jesús. De esa misma forma podemos ver este patrón en la vida de Esteban. La oposición que recibió es la causa de que el Evangelio se expandiera a otras regiones, para que más hombres y mujeres escucharan el verdadero Evangelio que les traería salvación, para que no solo el pueblo judío pudieran ser salvo, sino también nosotros los gentiles, para que tuviéramos acceso a la gracia que Dios ordenó para que todos los pueblos de la tierra pudieran ser salvos. Y de esa forma también Dios cumplió sus promesas a Abraham, de que su descendencia, por medio de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra, por medio de ese Jesús, de ese que cuando lo rechazamos Dios revirtió esa maldad y nos trajo bendición. El sufrimiento, iglesia, de nuestras penalidades por la proclamación del Evangelio nunca es un desperdicio. Eso grábatelo en la cabeza. Nunca va a ser un desperdicio. Dios siempre encuentra la forma de usar lo malo para traer la bendición a los suyos. Siempre. Lo importante es que tengamos en claro que el Evangelio en el que hemos creído es ese y que es verdadero. Nos traerá oposición, y que también tengamos en claro que Dios usará nuestro martirio para avanzar el plan redentor y que así otros puedan ser salvos. Últimamente, iglesia, la palabra de Dios nos dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios, amén. Y lo que eso significa no te imagines a una iglesia atrincherada como si estuvieran los portones cerrados y las puertas del Hades golpeando, queriendo entrar a destruir a la iglesia. No te imagines eso, porque esa es una mala ilustración. La correcta ilustración o interpretación de ese versículo sería al revés, que los que están atrincherados es la oposición, y por eso recurren con sus artimañas, con sus bajezas, con sus vilezas, porque no tienen otras formas. Ellos son los que tienen temor de que arrebatemos a más cautivos. Eso, iglesia, y resistamos la oposición encarnando a Jesús como lo hizo. Que nos traiga Satanás, que nos traiga el mundo o nuestro propio. Ganó la victoria por nosotros, amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por la vida de Esteban. Gracias por su fidelidad, porque tu espíritu moraba en él, tenía la llenura de él, estaba lleno de fe y de sabiduría. No una sabiduría como la que nos da el mundo, sino la sabiduría de tu palabra. Y cómo esa sabiduría lo llevó a proclamar con valor, sin tener que pedir perdón, porque ante la proclamación de la verdad no pedimos perdón, Señor. Preferimos morir apedrados antes de humillarnos ante algo que es la verdad. Antes que negar la verdad, antes que salvar nuestras vidas comprometiendo la verdad. Ayúdanos, Señor, y danos esa mente de Cristo, esa mente de Esteban, esa mente de todos los apóstoles que murieron como mártires por haber avanzado el plan redentor, el mensaje de esta vida del que habla Hechos. Ayúdanos a como iglesia ver las amenazas de la oposición como algo bueno, como algo de lo que tú traerás mucho fruto,
y que tú te glorificarás y que nosotros vamos a poder voltear atrás y decir gracias Dios por esa oposición. Gracias Padre por tu sabiduría en medio de la oposición. Y gracias porque tú nunca eres infiel a los tuyos. Porque tú reviertes la maldición aún en cuanto a los hombres nos traigan maldad a nuestras vidas. Tú floreces bendición para nosotros. Ayúdanos a recordar eso. Ayúdanos, Padre, a ser como Jesús y encarnar la oposición dominados por el Espíritu y no por la carne. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por